dicho Manuel que de qué queríais hablar, que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Eh? ¿Manuel de qué iba a hablar? ¿De los oficios? De los rituales. Ah, de los rituales. Se han ido perdiendo, se han ido cambiando los rituales. Quería hablar de la educación, pero vamos, claro, que se vayan cargando. Es un rato y ya está, tío. Sí, los vamos a tener Ah, pero entretenidos. empezamos contigo con la educación, después le damos la producción también, que después los rituales, que se ahí, y le decimos a la gente, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? No, sí, No, si es cada uno de los 10 minutitos. Después hablamos aquí, hablamos tranquilidad de partido hoy. Nosotros no interrumpamos nosotros. ¿Me he enterado que Cristóbal está hecho el carnet de Lutrera, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Que estoy haciendo el qué? ¿Que te ha hecho el carnet de Lutrera? De Utrera. Que me gusta Utrera. Hombre, es que te atrapa. Marquesito. Te lo dije yo al principio, ¿no? ¿Eh? Estamos revolucionando. El otro día en la serie de La Otra Mirada. Sí, lo he visto. Sí. Está metido ahí. ¿Quién le ha metido eso? ¿Quién le ha metido eso? Pero que está metido ahí. Hombre, por favor. Hombre. Yo hablé con Busca la bate marcena, que fue ha entrado, revolucionario. entró, a ver, esto entra por gestiones mías. Entonces yo le ofrezco que rueden en Utrera, porque puede convertirse en un escaparate. Y le pongo una condición, que se haga. que metan a la bate marchena de manera transversal y a quedar Le han puesto rehén. en Facebook, el corto. No, si fui yo el que empecé. Está guapísimo. La serie me encanta, ¿eh? La serie está enganchando un montón de gente. Yo estoy enganchado ahora a siete series más. Americanas 3 y española la Catedral del Mar. Es que no leí el libro y también está chulo, ¿no? No, aquí no hay más autoridad que usted. Me parece que está empezando a venir el cristiano. Se va a poner esto más o menos en la banana. ¿De Bienal? Lo que tú quieras. Eso de la rayuela, de qué es lo que es. Yo te lo voy a contar. Yo te preguntaré con la métrica de la solea, a ver qué era el cerebro de la rayuela. Pero como lo van a transmitir por... Facebook Live. Live. Line se llama. Live. Directo. Line, Live. digo, Line, ¿eh? Live. Sí. Sí, Facebook. Vosotros hacéis un montón de cosas por Sí, pero Facebook Live. que no le veo, por eso te digo que no le veo ahí. Eso se hará con un móvil o algo así. Y no lo hago, yo tengo el Telared, que es así un cacharrito así, con una tarjeta así. No, funciona de puta madre. Que yo, ¿para qué he traído yo la chaqueta desde... Esto no pone ahora mismo. Es que Manuel es muy friolero, hombre. Sí. ¿Para qué me he traído yo la chaqueta? Si puedes traer otra botellita, vamos a agradecer. Mi primo. No, me venía yo que te mandé un mensajito y le he dicho, me he comprado una nueva. Forito. Voy repartiendo bien. Reparte ahí el balón. Como Guardiola. Allí para allá, ¿no? Que te dé tiempo a comer, ¿verdad? ¿Qué tal si te puede haber traído? Claro, a tiempo cuatro. Tú mandas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acudir a esta llamada cultural y flamenca. Hoy me ha tocado el honor de presentar este acto encuadrado en las actividades del 47 Festival
flamenco de esta ciudad. Ahí es nada, casi medio siglo ya de festival flamenco en Ceuta. Y hoy se va a abordar el flamenco como su propio nombre indica, digo el propio nombre de la mesa redonda, más allá del flamenco, porque van a intentar acercarnos esas puertas del flamenco que posiblemente no sean las que están siempre abiertas al gran público, ¿no? Lo que hay detrás de los montajes flamencos, de las representaciones, detrás de las historias, las intrahistorias del flamenco, y para eso pues ocupan esta mesa gente de una solvencia absoluta en el ámbito flamenco. Voy a empezar por el que tengo más lejos, quizá porque además los demás ya en alguna que otra ocasión han estado por Ceuta en actividades relacionadas con el flamenco, pero el caso de Cristóbal Ortega es la primera vez que acude a la llamada de Ceuta, y en este caso para abordar temáticas flamencas. Él es gestor cultural y ha tenido pues la suerte de llevar el timón de la Bienal de Sevilla durante 2 ediciones. Aparte ha realizado labores de representación con artistas del nombre de Estrella Morente, Enrique Morente, Eva la Hierbabuena, y él va a ser un poco el encargado de acercarnos a esos entresijos, como hablaba antes, de lo que hay detrás de la organización de los eventos flamencos. En el caso de Manuel Curao, Manuel es el más veterano de la mesa y posiblemente al que más respetamos todos los que estamos aquí, porque sin posiblemente, como dice, me corrige Alberto, ¿no? Ya lo estoy insultando. Más viejo también. Manuel Curao, desde su condición de responsable del flamenco en Canal Sur, bueno, pues maneja y tiene, digamos, a su custodia, pues posiblemente y sin posiblemente otra vez, el mayor archivo, tanto sonoro como de vídeo, que haya en el mundo alrededor del flamenco. Eso, además de su sapiencia y su afición desmedida, lo convierte ahora mismo en la persona que mejor y más puede hablar sobre el flamenco que hay en la geografía española. Aquí ya no voy a decir el posiblemente. Luis Núñez Peña, conocido en el mundo artístico como Luis el Marquesito. Luis viene de los que están en la mesa, es el único que ha ocupado los 2 sitios, el de estar detrás de los micrófonos haciendo labores de difusión del flamenco y también sobre el escenario. Él viene de una familia que ha sido un eje fundamental dentro del flamenco, como es la familia de los Pinini, y bueno, viene también, él ocupa ahora mismo labores desde hace ya casi, quizás 10 años ya, ¿no, Luis? Casi. Lleva 10 años en la televisión pública también en Utrera, y aunque aborda todo tipo de labores periodísticas, pero en este caso en el flamenco se desvive porque es su pasión y su modo de vida. Y Alberto García Reyes, el que tengo más cerca, que además últimamente se va a tener que empadronar en Ceuta también, porque la semana que viene, permitidme la cuñita, será el pregonero de los 600 años de la Virgen de África, y yo estoy convencido además de que va a marcar un hito dentro de todos estos actos. Alberto, a pesar de su juventud, bueno, en este caso, como todos los demás, aunque es periodista, pero su pasión profunda es el flamenco, y así lo demuestra en sus crónicas, en su labor día a día y desde su puesto de subdirector de ABC de Sevilla. Él ha llevado muchísimos programas de flamenco también en la televisión en Sevilla, y entre todos van a intentar, como decía, abrir esas ventanas y esas puertas a las que el gran público no se puede acercar, y ojalá que hoy pues aprendamos un poco más de flamenco y salgamos de aquí predispuestos a lo que mañana será el colofón de este festival, un festival con un cartel
que lo comentábamos esta tarde entre todos, cuando pasen los años será de esos carteles que estarán colgados diciendo hay que ver el cartel que se trajo aquel año a Ceuta, ¿no? Porque son artistas de primerísimo nivel. Así que solo desearles que disfruten y una vez más darles las gracias por su asistencia. Gracias. Bueno, como ha dicho Enrique, que habla muy bien siempre, además lo escucháis ustedes y se muere uno escuchándolo, con esa voz poética que tiene Enrique. Vamos a intentar hacer un experimento que hace mucho tiempo que a mí me hubiera gustado escuchar estas conversaciones. Me va a tocar el formato de ser el moderador, Es una osadía por mi parte, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque ante estas personalidades dentro del mundo de la palabra y de la comunicación, pues a mí me da un poco de lashi, ¿no? Como nos decimos allí, ¿no? Pero sí que es verdad que hablar de más allá del flamenco no significa hablar del flamenco del más allá, sino que eso también sería otra cuestión, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que rodea el mundo flamenco, ¿no? Porque sí que es verdad que si hay gente aquí de Peña, por ejemplo, lo entenderá también, ¿no? El flamenco, cuando se habla del flamenco, se habla del arte, ¿vale? De cómo canta cómo canta por sobre al otro, qué pellizco tiene o qué baile tiene el otro. Pero sí que es verdad que muchas veces se deja fuera lo que es la cuestión que va por fuera del flamenco, que es la cuestión técnica, digamos, el mundo del periodismo flamenco, el mundo de la producción flamenca. En eso vamos a pasar un poco la historia, aunque Manuel también nos va a hacer un poco irnos también a los orígenes, pero vamos a basar esta conversación en esto. Claramente, antes de empezar, me gustaría que si cualquiera tiene alguna pregunta o quiere participar de alguna forma, sin problema, ¿no, compañero? Por supuesto. Bueno, pues vamos a empezar directamente para no ser muy hartibles, Ustedes los palabras míos, si no lo entendéis, me lo decís, Porque yo hablo de Utrera, ¿sabes? Yo hablo de Utrera. Vamos a empezar con la educación, porque es un punto muy importante, ¿no? Si todos tenemos nietos o hijos, se dais cuenta cuando vienen con la flautita, ¿se acordáis? Que vienen con la flauta y siempre traen obras, por supuesto, de los grandes maestros, ¿no? Traen, por ejemplo, mi hija trajo el otro día La Pantera Rosa, ¿no? También, ¿no? Pero nunca, yo tengo 3 niños y nunca me han traído nada flamenco. Estando en un país donde el flamenco es patrimonio de la humanidad, donde es tan importante para nosotros el sentimiento y la cultura flamenca, yo creo que sería vital de que las autoridades que corresponden dijeran el flamenco hay que darlo en las escuelas. Y de eso nos va un poco Alberto, ¿no? Ahora sí. Sí, gracias Luis. Buenas tardes a mis compañeros Cristóbal, Manuel, a quienes admiro profundamente. Gracias a todos por asistir. Está aquí nuestra hermana mayor de la cofradía de la Virgen de África, Puri Morales. Muchas gracias, Puri, toda la cofradía. Para mí es un honor estar por ahí, Manolo Creo también, y gran parte de la cuadrilla. Pepe Escobedo, que es un auténtico referente del flamenco en Ceuta, porque gobierna en estos momentos una tertulia que tiene una tradición, una historia muy grande en el flamenco y también una gran responsabilidad, porque llevar adelante un organismo que en el flamenco ha sido tan importante, no solo en Ceuta, sino fuera de Ceuta, es un compromiso, y Pepe Escobedo lo hace bien, está sentado en primera fila, yo lo agradezco mucho. Ole los buenos aficionados. Yo vengo a hablar un poco, a iniciar esta charla hablando de educación, porque nos pasa una cosa a los aficionados al flamenco que nos trae un poco de cabeza, ¿no? Nos enoja un poco. Ya, ha llegado un momento que la situación ha pasado de preocuparnos a molestarnos. Y creo que cualquier oportunidad en la que quienes nos dedicamos a la defensa del flamenco, a su divulgación, que es una manera de defenderlo, tenemos la responsabilidad de hacer visible ese malestar general que hay en el mundo del flamenco, y que va además cada vez creciendo más, que tiene que ver con la falta de capacidad divulgativa que tenemos los propietarios legítimos de este género, que es universal, pero que tiene su origen aquí, y que nace en nuestra tierra, es un río que desemboca donde nosotros queramos, pero que nace aquí. No hemos sido capaces de trasladarlo a nuestras siguientes generaciones
por lo menos al nivel que el flamenco merece. Existe una creencia generalizada de que el flamenco es un arte excluyente, de minorías, difícil, que los flamencos tienen un modo de vida que no es acorde con los tiempos que corren, que están trasnochados. Bueno, todo eso no solo es mentira, sino que además es insultante. Es insultante. Porque lo primero que quiero decir es que los flamencos son personas con una sensibilidad especial. Los artistas en general son personas con una sensibilidad especial y el flamenco es un arte como cualquier otro. No es ni peor ni más pequeño. Es un arte como la pintura, como la escultura o como la música clásica. Está exactamente al mismo nivel. Y esto no es porque lo diga yo, ni porque lo vayamos a decir nosotros, sino porque está demostrado. Trataremos de explicarlo a lo largo de esta charla. El problema es que en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros conservatorios, que es todavía peor, no se transmite el flamenco como lo que realmente es, como una música de importancia internacional, de importancia mundial, que tiene unas características muy peculiares que la hacen genuina y que la convierten en un género artístico de primera magnitud. Se habla de que el flamenco es folclore, pero el folclore se queda detenido en el tiempo. El flamenco dio el salto a género artístico porque dejó de ser algo que se interpretara colectivamente y pasó a interpretarse de manera individual a cargo de voces, de músicos, de bailadores, de guitarristas que tienen un talento excepcional y que han hecho cosas que no puede ya reproducir el pueblo, sino que son de claro espíritu artístico. Ese pequeño detalle no se enseña en las escuelas. En las escuelas de nuestra tierra, y hablo de España en general, no solo una cuestión andaluza, es una cuestión de todo el país. Siempre digo que si el flamenco se hubiera dado en China o en Estados Unidos, sería una asignatura obligatoria, o la asignatura de música sería una temática obligatoria. No estamos transmitiendo a la gente joven, a las nuevas generaciones, quiénes somos. Corremos el riesgo de caer en la trampa de no conocernos y por lo tanto de maltratarnos a nosotros mismos. No nos hemos explicado a nosotros mismos que hay una serie de artistas en la historia del flamenco que han sido pioneros, no solo cantando, sino pioneros desde el punto de vista social, desde el punto de vista musical, han sido creadores de la primera magnitud, que son referencias buscadas por músicos de todos los géneros del mundo. Si hablo, por ejemplo, de artistas muy importantes de finales del siglo XIX, sobre todo principios del XX, como Antonio Chacón, La Niña de los Peines, Manuel Torres o Manuel Vallejo, alguna gente se sorprenderá si explicamos que Federico García Lorca acudía a las letras que cantaban estos artistas para hacer sus poemarios. El poema del Cantejondo, el romancero gitano, está cogido de lo que le escuchaba a esos artistas, que a su vez lo habían cogido de voces ya anónimas, perdidas. Hay un gran romancero en el flamenco que está absolutamente denostado y cuyas letras en algunos casos están al nivel de la literatura del siglo de oro. No hemos estudiado bien la literatura flamenca, no se estudia en Andalucía la literatura flamenca. Tampoco se estudia la música flamenca. No nos explican a los niños en qué consiste el modo musical o la cadencia flamenca, que tiene una serie de acordes que acaban en un determinado sitio que no se da en ninguna otra música del mundo, nada más que en la nuestra, y que vuelve majaretas a todos los grandes investigadores. No se explica el ritmo, el compás en el flamenco, porque nosotros tenemos un 3x4, 6x8, 2x4, 4x4 con diferentes modalidades que dan lugar a los distintos estilos, a la vez combinándolos con las armonías. Nadie en la calle sabe de esto, y sin embargo sabemos quién es Mozart. Y por último, y ya dejo paso a los siguientes, dejo este planteamiento para después seguir profundizando en él. Por último, no
hemos sido capaces de poner en el lugar que se merecen a nuestros grandes artistas. Yo siempre cuento, Manuel me lo ha escuchado 1000 veces y ya me dirá que soy un pesado, pero me gusta ser pesado con las cosas importantes. Yo siempre cuento, cuando se habla ahora tanto de feminismo, ¿no? Digo por ya ni siquiera hablar de la importancia de la música flamenca en sí, que me parece que tenernos que detener en eso es lamentable. Hay otros hechos que nos deberían arrimar al flamenco simplemente por curiosidad. Y siempre cuento esta anécdota, ¿no? Ahora que se habla tanto del machismo y del problema de la sociedad machista, yo siempre cuento que el flamenco es el género artístico más avanzado de cuantos hay prácticamente en el mundo. En España, por supuesto, porque todos sus artistas fueron pioneros socialmente. Y siempre explico que la primera empresa registrada por una mujer en España la registró una flamenca, que se llamaba Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines. Montó una empresa de espectáculos. Fue una mujer que fue madre soltera. Ya simplemente desde el punto de vista social, lo que esa mujer, la valentía de esa mujer en su tiempo, debería habernos llamado la atención para arrimarnos ahí y decir, bueno, ¿qué tenemos aquí que en este mundillo se producen estas situaciones que no se han producido en otros mundillos supuestamente más avanzados o en los que todo el mundo piensa que se ha progresado más? No es verdad. El flamenco es un arte de permanente progreso. Por eso es un arte, porque está siempre avanzando. Y es imposible que nosotros consigamos convencer al mundo entero de lo importante que somos si nosotros mismos no lo sabemos. Así que yo reivindico que en la misma medida en que en las clases de literatura se nos enseña quién fue Federico García Lorca, que por favor en las de música se nos explique quién fue la niña de los peines, Manuel Vallejo y Antonio Chacón. Bueno, como ha dicho Alberto, después intentaremos profundizar un poco, porque se me ha quedado por aquí una pregunta por ahí, pero después lo haremos, ¿vale? Yo soy de una generación que empecé a cantar con 13 años en el 88, ¿vale? En ese tiempo, le hemos estado antes hablando un poco con Manuel, ¿no? En ese tiempo, tú le hablabas a un flamenco de altas, de road manager, de IVA, de iluminación, de escenografía, de videoproyección. Tú le hablabas de un flamenco y se iba corriendo, ¿sabes? Esto es una transición que vivió el mundo flamenco no mucho más de hace más de 15 años, quizás, ¿no? Los grandes sí que llevaban en sus compañías técnicos y llevaban de todo, pero los flamencos, tú le decías a Gaspar de Utrera, mira que tiene que pagar el IVA, y te diría, ¿el IVA quién es? ¿No? Le diría Gaspar de Utrera, ¿no? Diría, deja el IVA solo. Por eso, Cristóbal, que él es un experto en ese tipo de cosas, al ser gestor cultural, nos habla de exactamente eso, ¿no, Cristóbal? Un poco el entresijo de la producción flamenca, ¿no? Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer compartir mesa con los miembros, con Alberto, con Marquesito y con Manuel. Sí, efectivamente. Y yo creo que para mejor muestra yo mismo. Cuando a mí en el 2013 me invitan a dirigir la Bienal de Flamenco, era la primera vez que ponían en manos del festival flamenco más importante del mundo a un gestor cultural. Yo soy aficionado al flamenco, me gusta el flamenco, he convivido con el flamenco toda mi vida, pero profesionalmente me he formado para dedicarme a lo que es la gestión cultural, que creo que lo que hacemos es profesionalizar de una manera directa lo que es la gestión cultural relacionada con el flamenco. Cuando a mí me eligen directo de la Bienal de Flamenco, me imagino que uno de los motivos fue darle ese carácter de profesionalidad a una programación en una ciudad como Sevilla, donde todos los septiembre de cada 2 años se convierte en la capital mundial del flamenco. La Bienal de Flamenco es un festival donde a lo largo de esta jornada se llevan a cabo más de 68 espectáculos y donde tenemos un público potencial de más de 100.000 personas. Para organizar todo eso se tiene que tener un conocimiento básico de lo que es todo el panorama artístico de los diferentes artistas, producciones, etcétera, etcétera, que hay, pero también hay que aplicarle una serie de elementos técnicos y de gestión cultural que lo que hacen es que se te posicione el festival.
a colación también con lo que ha comentado Alberto en relación a la educación, que es tan importante, Alberto lo ha tratado principalmente desde el punto de vista de la educación como una educación que ayude a la creación de nuevos artistas y de nuevos valores. Pero creo que también desde plataformas como el Festival de Ceuta, todos los festivales que se llevan a cabo, o como la Bienal de Flamenco, es clave que los gestores culturales siempre tengamos en cuenta la generación de nuevos públicos. Si estamos hablando de que en el flamenco cada vez más nos estamos dando cuenta de que no generamos nuevos públicos, no atraemos nueva gente a estos proyectos, tenemos que hacer esa hincapié en producirlo, y hay que hacerlo con actividades específicas y con programas específicos para ello. Yo quiero contar un par de anécdotas que hicimos en la Bienal de Flamenco, porque siempre los proyectos culturales que se hacen en las ciudades tienen que ser de dentro hacia afuera. Y me explico. A veces nos preocupamos porque el proyecto cultural se conozca más fuera de donde se va a llevar a cabo que en la propia ciudad, y creo que desde mi punto de vista es un error, porque qué mejor que los mejores prescriptores que hablen de manera positiva del proyecto cultural que se está haciendo en su ciudad sean los propios ciudadanos. Es decir, si todos los que estamos aquí nos sentimos muy orgullosos de que se esté celebrando la 47 edición del Festival de Ceuta, cada vez que se acerque la fecha del Festival de Ceuta, comunicaremos a todos los visitantes que vengan a Ceuta y a nuestra gente que tiene en nuestro entorno de que se está produciendo un festival en esos momentos. En el aspecto educativo también tenemos que generar nuevos públicos, y yo creo que la generación de esos nuevos públicos se tiene que generar desde la base, desde los colegios, no solamente de conocer el compás o de conocer los ritmos dentro del flamenco, sino que el flamenco sirva de conexión para un acercamiento a la cultura, porque yo soy un defensor de que todos los niños que tengan un acercamiento a la cultura, y si a través del flamenco mucho mejor, generará una sociedad positiva, emprendedora, que luche ante situaciones complicadas, y que si se hace de mano del flamenco, mejor que mejor. En la Bienal de Flamenco, en las ediciones que yo dirigí, en el 14 y en el 16, hicimos acciones muy simples que la hacíamos previa a la Bienal de Flamenco, porque lo que hacía era nos ayudaba a nosotros también a comunicar Bienal antes de que llegara el momento, y uno fue en un proyecto que se llamaba La Bienal va a la escuela. Y en los meses de mayo y junio, con actividades diseñadas específicamente para los niños, hacíamos que en los colegios ya estuvieran viviendo de una manera directa lo que es el flamenco y lo que iba a suceder luego en la Bienal, con actividades diseñadas exclusivamente para ellos, con creación de letras a través de frases que los profesores de manera directa le ponían a los alumnos, con vestuarios haciendo recortables, y conseguíamos que ya en el mes de mayo teníamos prescriptores a través de los niños, y eran a los niños los que le comunicaban a los papis que luego en septiembre iba a ser la Bienal de Flamenco. Estábamos generando de esta manera un movimiento previo a Bienal y generando a la misma vez nuevos públicos que hacía que luego en Bienal tuviéramos ya espectáculos diseñados para ellos. O elementos también importantes dentro de la gestión cultural, que es la convivencia de lo lúdico festivo con la realidad social. Y creamos ludotecas en los espacios escénicos. Fijaros qué cosa más sencilla, y lo que hacíamos es que durante los viernes y sábados principalmente, en el Teatro Maestranza y en el Lope de Vega, generábamos una ludoteca donde los papis podían dejar a sus niños en esa ludoteca, los niños disfrutaban de un espectáculo de Vicente Amico en el Teatro Maestranza, y los niños tenían actividades educativas diseñadas exclusivamente para ellos, para que vivieran directamente lo que era el flamenco. ¿Qué pasaba? Que cuando salían los papis del teatro y los niños de la ludoteca, cuando paseaban por el Paseo Colón o se montaban en el coche para volver a casa, ¿de qué hablaban todos en común? Del flamenco, de cultura. Y eso era también muy positivo. Uno de los niños que tuvimos en el concierto de Vicente Amigo, le poníamos una pulserita de control y la perdió. Y al día siguiente nos llamó la mami porque el niño había estado llorando toda la noche, y nos dijo, por favor, regalarle una pulserita porque el niño de mayor quiere ser guitarrista. Fijaros de esa manera, sí, en los colegios tenemos educación y en los proyectos culturales específicos generamos actividades diseñadas para ellos, nos tenemos garantizado que para el Festival de Ceuta del 55 y del 60, el público que tengamos es el que estamos generando hoy. Por lo tanto, esa profesionalización que le tenemos que dar dentro de la gestión cultural, aunque seamos conocedores de los diferentes palos o del panorama artístico que hay
es importante darle esa característica. Os lo digo desde el punto de vista de organización de festivales, pero como ha dicho Luis, también toda la relación de que tenemos hoy por hoy de todas las profesiones que hay ya en torno al flamenco. Diseñadores de vestuarios, iluminadores, técnicos. ¿Por qué? Cuando yo gestionaba compañías de flamenco, yo siempre he considerado, y creo que es algo que ya todos los artistas lo saben, que sin nosotros es difícil que ellos luego se puedan subir al escenario. Y yo siempre decía que de todos los aplausos que se producen en un espectáculo, el gestor cultural tenemos que tener que el concepto que como mínimo uno es nuestro, porque haremos y nos sentiremos copartícipes de lo que ha sucedido en el escenario y estaremos motivados para que la próxima vez que se suben en el escenario con profesionales que nos dediquemos a eso, mejoraremos la calidad, y si mejoraremos la calidad, lo ideal va a ser que lo que quieren comunicar los artistas y lo que perciban el público será tan positivo que no durarán en volver ahí a otro espectáculo de flamenco. Pues muy bien, perfectamente explicado. Bueno, y ahora vamos a entrar en un terreno que sí, verdaderamente sí que puede llegar a la opinión de cada uno, ¿no? Manuel Curao, que como todos sabéis, es un periodista y amante y flamenco, ¿ven? Porque también hay periodistas flamencos, ¿eh? No solo son los cantadores y los bailadores, hay periodistas flamencos. Nos va a hablar de una palabra que me ha dicho hace poquito tiempo, que me ha encantado, ¿eh? Los rituales del flamenco. Me ha encantado porque a lo largo de la historia del flamenco, como esto daba tan poco dinero, los flamencos no solo se dedicaban al flamenco, sino que tenían otros oficios y de esos oficios partían incluso cantes. Yo os puedo poner un ejemplo en mi caso perfectamente. Mi bisabuelo Pinini era funcionario de Utrera, de Matarife, ¿no? Todos tenían su oficio. Manuel nos va a hablar un poco en ese sentido, ¿no, Manuel? Muchas gracias, Luis, sí, gracias a la paz de Dios y reitero el saludo de mi querido y admirado Alberto al principio, tanto a la parte flamenca que encabeza Pepe Escobedo como a todo lo que le volverá a traer aquí, y yo que he sido testigo de sus dos pregones magníficos en Utrera y en Sevilla, pues aquí va a tener la oportunidad esta tierra de conocer a un personaje que aún a pesar de su juventud tiene una sensibilidad extraordinaria. Así que reitero ese saludo al amigo Manuel, a la hermana mayor. Y también tengo que decir una cosa, y por ahí voy a empezar. Llevamos aquí en Ceuta 2 días hablando más de comida que de flamenco y que de cualquier cosa. Entonces, tenéis que ir a comer a tal sitio, ¿te habéis probado esto? ¡Qué maravilla!, ¿no? La verdad es que... Y eso tiene mucho que ver con el flamenco, porque el flamenco y la comida han estado muy relacionados de siempre. De hecho, hay un gran ritual en torno siempre o casi siempre a la comida, pero no en el flamenco. Y por ahí empezamos, ¿no? El flamenco es un reflejo de nuestra sociedad. Una sociedad, además, tan variada como el flamenco tiene de vida en el tiempo y tan variada por los territorios. O sea, tenemos una tierra tan rica en territorios tan distintos y la comida está, bueno, en Utrera su festival se llama el potaje, ¿no? La caracolada de Lebrija, la mistela, El gazpacho. el gazpacho de Morón. Bueno, podemos seguir arranque roteño. el arranque roteño, o sea. El motachón. ¿verdad? Un buen postre, ¿verdad? Bueno, nos podríamos llevar días, horas, años. Yo creo que hay quien lleva años y todavía no se aclara en cómo podríamos dividir el flamenco, el origen del flamenco, de dónde viene, de dónde se alimenta. Algo que está desgraciadamente muy al uso cuando debería ya estar superado, lo del gitanismo, no gitanismo en el flamenco. Yo voy a asegurarle a ustedes que en este tipo de reflexiones hay una que no nos lleva a equívocos. Hay 2 tipos de flamenco: el que denominaríamos flamenco de uso y el flamenco comercial. Y eso no tiene mayor historia. ¿Qué es flamenco de uso? Pues todo aquel uso que se haga del flamenco en rituales, fiestas, celebraciones, en todos esos momentos donde tiramos de ese bastón del flamenco para acompañarnos en ese tipo de rituales. ¿Y cuál es el flamenco comercial? Pues todo aquel que se paga, desde una fiesta íntima hasta una gran superproducción en el Teatro de la Maestranza de Sevilla o en cualquier otro teatro del mundo.
Y a mí me interesa muchísimo saber cómo se alimenta el flamenco comercial, que es el que le da vida. Si el flamenco no hubiera sido una profesión y se hubiera quedado en algo como cualquier otro folclore, muerto, ¿no? Y está tan vivo que no solamente es su ser, sino también lo que le rodea. Por ejemplo, es el único traje típico y relacionado con nuestra tierra que está sujeto a moda. Yo no entiendo que eso sea más que una vida que tiene nuestro arte, ¿no? Y todo lo que está alrededor. El traje de fallera es el mismo, te puedes comprar un traje de fallera que, salvo que engordes o que te pongas más delgado, te puede servir toda la vida. El traje de flamenco posiblemente sirva para una temporada porque al año siguiente ya cambia, ¿no? Pues lo mismo le ocurre al flamenco. Pero el flamenco de uso es muy interesante y creo que ese es el que alimenta al flamenco comercial. Y ese es el equilibrio que nos permite decir que el flamenco es un reflejo de la sociedad. Dice, fíjense en esta letra, ¿no? Que dice que en un verde prado tendí mi pañuelo, salieron 3 rosas como 3 luceros, ¿no? O en aquel rincón hay un barril tapado, ojalá lo que salga sea vino amontillado. O dice la otra letra, ahora que soy el yunque, me precisa aguantar. El día que sea martillo, ya te puedes preparar. Todas esas letras están relacionadas o con trabajo, con celebraciones, con rituales, las letras de la alboreá, que son las primeras que he dicho, o estas que están relacionadas con el trabajo del fragüero, ¿no? Pero también hay otros trabajos que han aportado no solamente cantes, sino que han aportado una identificación con el mismo, ¿no? Los trabajos del campo, los trabajos de la minería, los trabajos que están relacionados con todo aquello donde la música, la propia música, forma parte de ese ritual o que forma parte, y así ha testimoniado el flamenco. El flamenco tiene pasajes de una historia que esta tierra vivió, pero que no se escribió. Ahí están los pasajes de los levantamientos libertarios, o están, y ahí las alegrías de Cádiz reflejan perfectamente cómo se combatió y se luchó contra Napoleón en la independencia, ¿no? Pero también es verdad que el flamenco acomete desde el sentido más estricto andaluz a la familia, ¿no? Y por ahí quiero entrar también en reconocer que el festival de mañana, que vaya a tener el gusto de disfrutar, yo creo que es un fiel reflejo de cómo el flamenco forma parte de esa herencia de familia. Tenéis a Dorante, que es el último exponente de una de las casas flamencas más importantes del flamenco moderno, entiéndase del último siglo para acá. Nieto de María la Perrata, sobrino de Lebrijano, padre, el hijo de Pedro Peña, y viene con un piano, es decir, es esa evolución, esa vueltecita de tuerca que permite el flamenco para que el motor siga andando y no se descompense el aire con la gasolina, ¿no? El caso de Marina Heredia, que forma parte también de esos jóvenes que están en ese trayecto de los 30, 40 años y que hereda de Granada gran parte del flamenco de su casa. No digamos de Farruquito, que tiene el peso de la herencia de uno de los fenómenos más grandes que ha dado el baile flamenco, que fue su abuelo Farruco, ¿no? Y en el territorio, que es donde también está parte de ese flamenco, en esa verdad del tren que dice, la verdad, el cante va en el tren de Sevilla a Cádiz, ¿no? Que hace parar en Utrera o en la campiña de Lebrija. Ahí recogemos a José Valencia, que es representante magnífico tanto de la familia como ya digo, del territorio flamenco. Y yo creo que el flamenco de uso es el que realmente refleja la sociedad del propio flamenco. Dice, ¿cómo ha cambiado el flamenco? No cambia el flamenco. Cambia los rituales. ¿O es que las bodas son iguales ahora que antes? Los bautizos, la romería, las fiestas, hasta el café que nos tomamos al mediodía. Y posiblemente tantas cosas que han cambiado que no sabemos cómo le sientan en ese vestido, ese traje al flamenco. Pero el flamenco ya lo inventó todo. Lo tiene inventado en gran parte. No sabemos cómo se va a adaptar a estas nuevas etapas que le toca vivir, pero el escenario está garantizado. Y una de las cuestiones más importantes, que no solamente en el flamenco, sino en la vida andaluza, es la familia. Dice el cante, abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales nacen los buenos ríos. El orgullo que tiene el andaluz de su familia. Y ya el concepto de madre, ¿no? Cuando dice,
la letra: qué buena es mi madre, que me ha hecho unos pantalones nuevos de unos viejos de mi padre. Ahí no solamente se alaba a la madre, sino que tenemos que ver la situación crítica que se vivía entonces. De llegar y comprar unos pantalones nuevos, no, había que aprovechar lo que había, y era la mujer, la madre, en esa condición la que era capaz de desenvolverse hasta que tú vivieras con la ilusión de unos pantalones nuevos cuando realmente eran unos viejos de tu padre, ¿no? Y cuando se añora la madre, ¿no? Qué dolor de madre mía cuando voy a tener yo una madre como la que yo tenía, ¿no? También al padre, ¿no? Cuando ya la ausencia hace que el poeta popular y cantador diga: por ver a mi padre yo diera un dedito de mi mano, el que más faltita me hiciera. Y ahí hago un paréntesis. Lo que es la literatura flamenca para ser cantada. Hay unos usos que tiene el flamenco ahí que son únicos y exclusivos, y es el uso del diminutivo. El uso del diminutivo en el cante flamenco es exclusivo del cante flamenco. No existe en otro folclore y en otras músicas. Y posiblemente signifique lo contrario de lo que se lee. Cuando se dice malito es que está muy malo. Cuando se dice deíto es que posiblemente deíto sea el brazo entero, si hace falta, ¿verdad? Después con los hijos, ¿no? La letra cuando dice en esa sumisión de alguien que por cualquier otro motivo es incapaz de doblegarse, pero que canta diciendo: lo que yo hago contigo, eso no lo hago yo con nadie. Los hago yo por mis niños que pendientes están del aire, ¿no? Y también habla de la suegra, ¿eh? Tu madre no dice nada, que tu madre es de las que muerden con la boquita cerrada, ¿no? Entonces, vemos aquí lo que realmente puede reflejar el flamenco. Desde episodios históricos, apegarse al canto de rituales, servir de banda sonora de nuestras fiestas, de incorporarse al trabajo. Desaparece el trabajo, pero el cante sigue, y si no que se lo digan a los de la Unión, el pueblo de Murcia, que perdió las minas en 1970 y poco, pero que mantiene una de las propuestas flamencas más importantes que hay en el panorama nuestro. Y después, para terminar, pues algunas letras que nos encontramos en el flamenco que parecen letras menores, ¿no? Pero que detrás esconden historias que afortunadamente algunas de ellas lo sabemos, ¿no? Dice una seguirilla: pobre de Ponce el torero, que en Lima murió, murió llamando a Cristina, murió y no la vio. Y ese escucha uno esa letra y dice: bueno, ¿esto qué es lo que es? Hasta que alguien te cuenta que Ponce era un señor de Cádiz que se enamoró de Cristina, que existía, y esta tal Cristina quería un novio torero. Y entonces estaba tan enamorada de Cristina, que era cuando Cádiz enlazaba el mundo de los toros como nadie con el mundo del flamenco. Este Ponce se hizo torero por Cristina y hizo la campaña americana, y en Lima le pegó una cornada a un toro, y en esa agonía pues llamaba a Cristina. Pues por supuesto no llegó a verla, ¿no? Y quien estaba allí recreó ese momento trágico de ese pobre hombre llamando al amor por el que se había hecho torero y que lo lleva a la muerte, llamando a voces a Cristina. No llamaba ni a su madre, ni a su padre, ni a nadie, sino a quien había convertido su vida en un desastre y una tragedia, ¿no? Pues como esa letra y como esas otras, encontramos la vida y el reflejo de una Andalucía que tiene en el flamenco todas esas claves que divide el flamenco de uso, que es todo este que estamos hablando, del flamenco comercial. Y yo creo que eso es muy interesante e importante, pero volvemos otra vez al origen y a la consonante de la mesa de hoy, que la ha dado Alberto, y que es sencillamente que no se ama lo que no se conoce. Podemos andar aquí investigando, dando, pero posiblemente a esto llegamos si nuestros hijos en la B de Beethoven tienen a Bernardo el de los Lobitos, en la M de Mozart a Mairena, y así vamos poniendo al lado de todos esos músicos tan importantes y trascendentes de otras parcelas a nuestros artistas, que son tan importantes e interesantes como el que más. Muchas gracias. La letra esa, te falta una detalla ahí que tú la dices muchas veces. Quiero que lo escuches, eso de comparar el amor con el tren, que tú lo has puesto una letra nueva. No, no, yo no he puesto, por Dios. Has puesto que a veces ya no el tren, que ahora es el ave. No, no. A ver, explícame No, no. eso, pues. Yo, con permiso, yo atiendo a Pepe, que lo que he querido decir es lo siguiente. No, aquí no lo has dicho.
No, lo que he querido decir hoy en la intervención con Beatriz, la querida compañera de la televisión, es lo siguiente, que hay cosas que el flamenco lo ha contado y lo dice de una manera que es intocable. ¿Es una letra tuya? No. A ver si... Bueno, vamos a ver, que yo no creo que se pueda decir mejor la historia de la familia como esta: abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales nacen los buenos ríos. Y yo digo que en el flamenco hay cosas que son, que admite, ese traje admite que se le retoque en algo, pero la estructura y lo que se quiso decir posiblemente mejor que entonces no se diga hoy día. Aunque para muchos las claves de la letra incluso no les suenen, ¿no?, para la gente joven. Y ponía el ejemplo de una letra hablando del amor, del ímpetu del amor. Yo te estoy queriendo a ti con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Habría que explicarle a algunos de nuestros niños qué es ferrocarril, ¿no? Posiblemente. Y entonces lo que Pepe estaba apuntando es que yo digo, a lo mejor nos llevaría a modificar la letra hoy día y decir: yo te estoy queriendo y tú lo sabes, con la misma fuerza que trae el ave, ¿no? Pero eso quedaría tan ridículo, ¿verdad? ¿No? Eso quedaría... Peores cosas... ¿No? Ridículo, y es a lo que yo me refería, ¿no? Que hay cosas que están como están y no las vayamos a modificar para quererlas traer a unos tiempos presentes en los que quedarían muy... Más vale explicarle a los niños lo que era el ferrocarril que modificar la letra. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, pues por ahí vamos porque yo tenía una preguntita aquí para Alberto, porque esto del flamenco en la escuela se dice muy fuerte, ¿no? Y algunas veces los flamencos incluso es que lo necesitamos, ¿no? Es capital que el flamenco vaya a las escuelas. Pero sí que también es verdad que Manuel se acordaría, a lo mejor Alberto y Cristóbal también, que ha habido algunos intentos de hacer esto, ¿vale? Pero yo tuve la oportunidad de ver en persona un conato, ¿eh? No creo que fuera algo estructurado ni bien de esto. Era un cantador que es un cantador importante dentro de la historia del flamenco, que es Carlito Sánchez, ¿no? Y estuve en esa clase, fue en el Ruiz Gijón, me parece, en el Colegio de Utrera, y vi a ese cantador, maestro además, ¿no? Sí. Haciendo como una especie, perdonadme que a lo mejor se me va la olla, ¿no? Pero haciendo como una especie de terapia, ¿no? Vi a ese hombre diciendo, porque el cante por bulería, el compás es, hagan ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mí me pareció, hombre, también yo era muy joven, ¿no? Pero me pareció un poco desagradable, y os explico. Porque creo que no es la forma, ¿no? Y le voy a preguntar a Alberto exactamente cómo creen, y a la gente de la mesa, cómo creen que debe ser la forma de esa enseñanza flamenca. Porque hasta era solamente una clase, era solamente una clase, y hombre, el hombre hizo lo que pudo, pero creo que no es el mejor. A ver, de lo que yo hablaba no era de que un flamenco vaya un día a un colegio y le explique a los niños 4 cosas sobre el flamenco, ni siquiera va de que nosotros nos sentemos aquí hoy y estemos una hora hablando. Y bueno, todos los que estamos aquí ya tenemos un interés en saber, no va de eso. Va de que en la misma medida en que ha tocado Manuel un tema ahora, el de las letras, yo me voy a cebar ahí ahora un poco porque creo que es muy importante. En la misma medida en que con absoluta naturalidad en el colegio, el currículum de las clases de lengua y literatura se tiene que dar a conocer, se tiene que explicar desde el cantar del Miocí hasta la literatura contemporánea, y ahí en Andalucía o en nuestra tierra hay una serie de capítulos que introducen a los poetas y escritores de nuestra tierra. Es decir, nosotros en el colegio, en la primaria, que en mi tiempo era la educación general básica, no nos enseñaban James Joyce, ¿no? Nos enseñaban a Rafael Alberti o a Federico García Lorca, que eran poetas de la misma importancia que era James Joyce como escritor en Irlanda, pero en Andalucía. Bueno, pues en la misma medida, en las clases de música y en las de literatura, tiene que estar el flamenco como una cosa natural. No para que los niños, cuando sean mayores, sean cantadores o bailadores, sino para que conozcan quiénes son y dónde viven y quiénes son los que se suben ahí en el escenario. ¿Por qué son tan importantes esos señores que se suben ahí en el escenario? Porque son distintos a los demás, porque son mejores en eso que hacen. Eso que en el fútbol lo tienen tan asumido, el que juega ahí en el campo es un fenómeno dándole al balón, porque todos han ido a clases de fútbol por la tarde en las extraescolares. En la música,
no lo tenemos asumido. Y en el caso de la literatura es muy sencillo. Hablaba Manuel, no es tan difícil de explicar y es lo que duele, de verdad. Hablaba Manuel antes de hay letras que son intocables, ahora lo del ave sería... eso es por una razón muy sencilla que tiene que ver con la literatura elemental, con la filosofía de la literatura, que existe también. Es que las letras tienen que tener la poesía tiene que tener una dote filosófica, que tiene que estar por encima del hecho que está diciendo. Tiene que buscar un espíritu metafórico. No pensamos en el ferrocarril cuando estamos hablando de eso, sino la metáfora que significa. O sea, si tú introduces el ave, es burdo, es un ripiazo, que no vale un duro. Sin embargo, si tú me dices a mí, la noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Tú me estás haciendo a mí literatura. O otra letra por seguirilla que a mí me encanta utilizar para explicarla a los chavales. A mi hijo se la explico mucho. Fíjate la importancia de la literatura del flamenco. Una letra que parece pueril. Que dice, Hospitalito en Cádiz, a mano derecha, allí tenía mi madre la camita hecha. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que han hecho una cama? No. Estamos utilizando una imagen de hacer una cama para explicar de una manera dulce que tu madre se acaba de morir. Hospitalito en Cádiz, a mano derecha, allí tenía mi madre la camita hecha. Cuando te hacen la cama en un hospital, ya sabes lo que hay. Esa es la importancia del flamenco. Y eso es tan sencillo como ponerse en una clase de sexto, de séptimo, de quinto de primaria y explicarle a un chiquillo, en lugar de te voy a explicar cómo se hace una cuarteta, en lugar de explicárselo con una cuarteta de... También, claro, pues una vez coges una soleá y dices, esta soleá que la cantaba la niña de los peines. Ya se te ha quedado soleá y niña de los peines. Y has aprendido cuarteta. Eso es lo que yo no entiendo por qué no ocurre en nuestra tierra. Y es lo que procuro defender, ¿no? Generemos conocimiento para que las nuevas generaciones no tengan que sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Y ahora yo me pongo en primera persona. Es que yo para aprender de flamenco, lo que yo he podido saber, que no será mucho, pero es lo que he podido, me he tenido que buscar la vida. No he encontrado a nadie en ningún sitio que me lo enseñara. Eso es tristísimo, porque seguramente yo ahora tendría la oportunidad de saber mucho más si me lo hubieran facilitado desde pequeño. Y eso es lo único que cada vez que me siento en un sitio y me prestan un micrófono, grito, porque no lo entiendo, partiendo de la base de que, insisto, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Juan Peña Lebrijano o Enrique Morente son artistas tan importantes como Miquel Barceló, Picasso o Joan Manuel Serrat, o más en algunos casos, o más. Bueno, porque hay una carrera de historia del arte o las bellas artes donde todo eso se enseña, ya nos vamos al ámbito universitario y no podemos aprender quiénes fueron todos estos artistas y qué nos han dejado para nuestra historia. Esa es una reivindicación que, si ustedes me lo siguen permitiendo, yo me voy a morir haciendo. O sea, lo siento en el alma. Muy bien. Tú eres joven, eres muy joven, tú eres de la época esta, yo soy de la otra época más. Y lo que tú has contado del flamenco en la universidad, en la escuela, claro, yo me voy más atrás y me acuerdo de mi amigo, me acuerdo de mi amigo Pepe Meneses, me acuerdo del Cabrero, de los cantadores de aquella época, me acuerdo de Manuel Mairena. Entonces, claro, en la época aquella, Manuel Mairena no, pero el Cabrero y Meneses, cuando iba a una universidad, a un colegio, cuando terminaba de cantar, lo estaba esperando la policía armada para llevárselo. ¿Por qué? Porque el contenido de las letras que aquellas pues, eran malas, era una letra que iba contra el régimen. Tú decías, como dice mi amigo Manuel, te voy a decir ahora una letra que decía, no era normal que se cantara aquella época cuando vivía Francisco Franco Bahamonde, que era el caudillo nuestro en aquellos tiempos. Entonces decía, nos han metido a nosotros un hueso duro nejato,
En el jato, como decía, voy a explicar yo que es la boca. Nos han metido un hueso duro en el jato, nosotros lo roeremos, pero aquí hay hueso para rato. Claro, y entonces otro dice, aunque el agua reverbere, no corre el río y quieren pescar con red y todo eso. Y el Cabrero y José Meneses pues tenían esa dificultad, que iban a la universidad, enseñaban lo que sabían, que cantaban muy bien, pero en los tiempos aquellos lo que cantaban era en contra del rey. Después, en el flamenco en la universidad. El flamenco en la universidad no ha triunfado nunca, ni en Granada, ni en Córdoba, ni nada, porque ¿me puedes decir quién ha triunfado? Sí, En la Universidad de Granada. Sí, no. Mariquilla, que en Granada estuvo en el año 90 y tanto. Disculpa. Pero el flamenco en la universidad poco ha triunfado. No, disculpa, pero estoy en desacuerdo y creo que para llegar a aseverar este tipo de cuestiones, Pepe, hay que contrastarlo. Precisamente, hay una cuestión que me permito apuntar. El flamenco siempre ha estado descompensado. Siempre he tenido una descompensación. Ahora hay una descompensación enorme y es que está asegurado el escenario, porque mejores artistas no se pueden tener, unos más del gusto de uno, otros con un color, pero lo que hay ahora mismo está garantizado. Donde no está garantizado, que es la descompensación, es en el público. Yo estoy maravillado de que a las 8 de la tarde estéis ustedes aquí, ¿no? Que no es moneda común, ¿eh? Entonces, en la enseñanza también está descompensado. El gran triunfo del flamenco está en la universidad actualmente. En los últimos 3 años se han presentado en la Universidad de Sevilla 16 tesis doctorales relacionadas con el flamenco. O sea, 16 tesis doctorales supone a un tiempo de 2 años para hacer la tesina, más otros 2 o 3 o 4 para terminar la tesis, casi una carrera. Y son tesis que van desde un estudio sociológico o antropológico a un estudio musical o un estudio de vida. Voy a poner de esa época a la que se refiere Pepe. La hija de Naranjito de Triana ha hecho una tesis sobre los cantes de su padre, el repertorio minero en los cantes de Naranjito, que es digno de admiración de cómo se ha podido llegar a ese nivel de estudio del flamenco. Otra tesis maravillosa la ha hecho otra mujer también, por cierto, que es la cantaora Rocío Márquez. Rocío Márquez ha hecho una tesis doctoral maravillosa acerca de la colocación de la voz dependiendo de permítanme la expresión, las cavidades del cerebro. Es decir, cómo se debe de colocar la voz en un artista flamenco para que suene de una manera o suene de otra. Fíjense de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de especialistas en temas, todos con el flamenco como protagonista. Otra tesis maravillosa, que también es hecha por una mujer, es un estudio sobre las bailadoras sevillanas en los tiempos de Madrid en los tablaos. La gran mayoría de las bailadoras que acudían a los tablaos de Madrid de los años 60, que fue su época de oro, las llevaba su padre, que era Antonio Pulpón. Esta tesis la ha hecho Carmen Pulpón. Y es un estudio de cómo las bailadoras de flamenco de Sevilla y de la escuela sevillana alimentaron todos los tablaos de Madrid. ¿Qué quiero decir con esto, Pepe? En la universidad está maravillosamente garantizado el estudio del flamenco. Donde no está garantizado... No, pero si es que enseñar a cantar, para eso es que no estamos en ningún momento pidiendo que se enseñe a cantar. Estamos pidiendo que la gente conozca el flamenco. Que mis hijos tengan la posibilidad, claro. Aquí a Beethoven, pero aquí también a Bernardo de los Lobitos, a Bernardo de Utrera, a Mairena y a Mozart. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos unos neurocirujanos maravillosos, pero no tenemos médicos de cabecera. O sea, las tesis doctorales en la universidad, yo creo que es de los más maravillosos que está ocurriendo al flamenco en los últimos tiempos. Pero además, con temas que son muy interesantes, es decir, no está hecho solo y exclusivamente para eruditos. O sea, leer esos guiones de vida de esas bailadoras vivas, muchas de ellas encabezadas por Matilde Coral, que fueron a Madrid, eso es entender una sociedad en aquella época y entender el flamenco. Y ya para estudiosos,
esos cantes, o sea, hacer una tesis doctoral sobre el repertorio de Naranjito de Triana en los cantes mineros, eso es una verdadera maravilla. Ojo, hay una tesis doctoral que se hizo hace 10 años sobre la rumba en Paco de Lucía, en Granada, por cierto. O sea, estamos hablando de una exquisitez y de una élite que no corresponde con la falta, por eso hablo del desequilibrio, la falta de conocimiento en los elementales. O sea, aquí te operan de corazón los mejores del mundo, pero no tenemos a nadie que te ponga una inyección en el ambulatorio, ¿no? Una cosa así, permítaseme el símil. Es un problema general de divulgación, lo hemos hablado muchas veces. No se trata de aprender, ni de enseñar a tocar la guitarra, para eso No, hay no. otros mecanismos. Estamos hablando de sí, conocimiento, claro. de cercanía. Mi hijo tiene un álbum, tiene 9 años. Yo le pregunto, ¿a quién ha cambiado el entrenador en el minuto 10 del partido del otro día? Y me dice, fulano, que yo no sé ni quién es. Y además te lo enseña en un álbum, que me cuesta el dinero, dame 2 euros para... No, pero yo lo vengo a Mi hijo me referir también, preguntará Manolo. alguna vez, papá, ¿quién era Roque Montoya Jarrito o era Eso sí. Antonio Arena de Ceuta? Sí. ¿No? Que eso ya es pregunta de Ay, nota, claro, ¿eh? claro. Yo lo Que con- el que grabó primer disco con Camarón. ¿Y eso cuánta gente lo sabe, Pepe? Pues eso es lo que nosotros queremos, que lo sepa Hombre, la pues gente. eso lo divulgo yo aquí y lo digo yo y lo comento Yo aquí. también, y este hombre... Es que aquí en y Ceuta que Alberto. estamos, tenemos el problema que la gente de aquí, la mayoría de la gente, pues creemos que porque estamos en Ceuta, que estamos a la otra orilla del otro mundo, como pone ahí, más allá del flamenco, que estamos más allá de la otra orilla. Y aquí No, no digo, está en bueno, la bueno, otra orilla. y el problema que tenemos del flamenco aquí en Ceuta, como en Melilla, como en todas las partes de Andalucía y en España en general, es que no salen artistas. A ver, si me puede decir a mí, Granada, quitando a lo que hay ahora, a Morente, ¿qué cantadores tiene Pues de relieve como ahora mismo geniales. Pedro el Granaíno, Marina ¿Y Pedro? Heredia, Estrella Morente. Bueno, nos podemos hartar en Granada. Pero que está llevando- En- pero en que- el baile- que En no el sale- baile Guerrero, está La Moneta, Patricia Guerrero, Sí, pero- Manuel Liñán. Manuel Liñán. pero que no salen artistas de la época como hablamos antes, que había Pero vamos a ver. que Aquí- son otros tiempos, hablamos que son otros pero ¿qué, tiempos. qué es lo que queremos? ¿Que los artistas sigan yendo a la cárcel como Meneses y No, eso? no, ¿O- ya no, en este tiempo ya no, porque ya no hay que caudillo, el ya no hay. flamenco tiene su tiempo, Pepe. Ya no Yo hay. no creo que tengamos que entrar ahí en, No, y en que- que- trasladar los tiempos, bueno, es que, que no, habla que, porque- no, que la Cádiz- letra no pero- es el ave, que la oye, letra es el ferrocarril. Oye, ¿vale? pero que Cádiz tampoco tiene grandes artistas. ¿Cómo ahora. que no tiene grandes Hombre, que artistas? tiene grandes. A ver si tú yo me refiero que el flamenco está en crisis. No, el flamenco No, el no flamenco, está en el flamenco no está en crisis porque flamenco está en crisis. Esa es una opinión que no compartimos. No, Pepe. no, Pepe. Yo no creo que el flamenco esté en Porque- crisis y el cartel de este festival Cada- es una hombre, lo que sí es demostración. verdad, Pepe, es una cosa y Eso no quiere y decir. para cambiar un poquito de Oye, eso no quiere para cambiar un decir. poquito Bueno, para cambiar eso un no poquito de tema, utilizaré tampoco- que cada uno como todos los artes, y además creo que entramos aquí y aquí vamos a estar todo el mundo de acuerdo. En una discusión donde todos tenemos una pasión, que es el cante flamenco, el baile o la guitarra, cada uno tiene su opinión y tiene sus sentimientos. Entonces, antes le contaba una anécdota a Manuel de mi padre. ¿Tú sabes lo que decía mi padre? Mi padre dice, a mí ya no me gusta nadie. Claro, ¿cómo te va a gustar? Si tu prima hermana era Fernández Bernarda y has visto a Mairene. Es que cada uno tiene sus sentimientos, ¿no? Yo voy a hacer digamos, con el capote un poquito así, con la mano media verónica, porque me gustaría una cosa muy interesante que creo que se puede hablar aquí también, que creo que cada uno tiene un punto de vista diferente o parecido en este sentido, con Cristóbal, porque es un hombre de la gestión cultural, ¿no? Y hay una cosa que yo escucho muchas veces a algunos artistas y a algunos aficionados. Miren ustedes, el flamenco está evolucionando de una manera muy importante, y es verdad lo que dice Manuel, y tenemos rodeando al flamenco gente con mucha capacidad, pero también hay algunas personas y algunos artistas que dicen, ¿por qué tengo que hacer una apuesta todos los años o cada 2 años? Esa pregunta me gustaría que... ¿Por qué ese artista que se ha llevado toda su vida cantando por soleá, como le enseñó a su padre, ahora, que me parece, tiene una parte positiva y una parte negativa, me imagino, ¿no? A ver, coméntanos algo de esto. Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que igual que está evolucionando la sociedad, está evolucionando la forma de comunicarse, está evolucionando todo, evoluciona lo que es el espacio escénico dentro del flamenco. Y si es verdad, y simplemente hay que echar una ojeada, ya los principales festivales del mundo y los principales teatros y las programaciones de los principales teatros del mundo ya tienen dentro de su programación a espectáculos flamencos. Eso nos está haciendo que nos tenemos que posicionar como arte escénica de primera línea.
Para eso tenemos que rodearnos de grandes profesionales que lo que hacen es llevar a cabo esa evolución del espacio escénico. Por eso las compañías necesitan trabajar cada 2 o 3 años espectáculos nuevos que los mantienen en gira, porque normalmente un espectáculo en gira de una compañía suele estar como 1 año o 2 años en funcionamiento. Cuando pasen esos 2 años pasa a formar parte del repertorio de ese artista o de esa compañía, pero es necesario la creación de espectáculos nuevos, no solamente por el público que está demandando la necesidad de volver a ver la evolución escénica y estética del cante, del toque o del baile de ese artista, sino también por el propio artista y las inquietudes que tiene. En esa evolución del espacio escénico y en esa evolución del propio flamenco, donde no podemos ponernos una venda en los ojos para ver cómo va evolucionando, porque todos los artistas lo hacen desde el respeto a la tradición, pero buscan esa heterodoxia, ¿no? Ese cambio. Y ¿por qué no? Se dejan influenciar por las nuevas músicas, por las nuevas danzas que hay, porque es el movimiento social que hay. Pero sí es necesario que cada 2 años se esté haciendo esa evolución. Y desde mi punto de vista también opino que a veces en la sencillez puede estar lo más complicado. Si dividimos entre cante, toque y baile, donde evoluciona de manera más directa y más rápida puede ser en el baile, porque es el espectáculo global. Hay cante, hay toque y hay baile, ¿no? En el cante y en la guitarra, yo creo que esa evolución no es tan necesaria. Pero es la propia evolución de la arte escénica la que provoca en los creadores la necesidad de incorporar elementos nuevos a sus composiciones artísticas. Por eso ya un espectáculo de cante tiene una escenografía, tiene movimientos de escena, tiene un director escénico, tiene un vestuario, cuando estamos acostumbrados a que había un cuadro detrás, donde ese propio cuadro se convertía en ese espacio escénico. Pero es por eso, es porque la propia sociedad que va evolucionando, que lo estamos hablando aquí en esta mesa, es la inquietud que le transmite también al artista, es como la forma de comunicar. Existe la forma de comunicar tradicional, que a través de si dais cuenta, las redes de prensa cada vez son menos, estamos un poco donde todos nos convertimos en periodistas, las nuevas redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora raro es cualquier artista flamenco que no tiene un Facebook, que no tiene un Twitter, que no tiene un Instagram, y es la manera que tiene de comunicarse con sus aficionados. Pues toda esa evolución sucede también en el espacio escénico. Y la suerte es que cada vez hay más profesionales que apoyan al artista en sus procesos creativos. Pero Alberto, una cosa, todos pueden ser, como terminaba Cristóbal, creativos, o hay intérpretes que pueden ser intérpretes toda la vida y no se tienen que vestir de romano para cantar por soleá, ¿no? Por supuesto. Que no se nota, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el flamenco es una especie de paranoia interna que ni el propio flamenco se explica. Y trato de explicarme. En el cante, cualquiera que intente hacer una melodía por soleá que no sea la que se conoce de toda la vida, es tomado inmediatamente por loco. O sea, ¿este tío dónde va? Esta soleá no es la de Alcalá, no es la de la Cerneta, o no es la soleá del Mellizo. ¿Qué está haciendo este tío? ¿Cómo se atreve a inventarse un nuevo tipo de seguirilla? Eso pasa en el cante. Sin embargo, al mismo tiempo, de manera coetánea absolutamente, en la guitarra, cualquiera que toque una falseta de otro, lo tiran a los leones. No vale. Tiene que ser compositor obligatoriamente. Y yo me pregunto, hay grandísimos cantadores que son intérpretes extraordinarios del legado que ya tenemos, como pasa en la música clásica, y hay cantadores que a su vez son compositores y son capaces, porque claro, cuando el Mellizo creó su soleá, antes no estaba, la hizo el Mellizo. ¿Por qué el Mellizo sí podía crear y Enrique Morente no puede? Tiene el mismo derecho si lo que está haciendo es de calidad. Y eso lo dirá el tiempo, no lo diremos nosotros sobre la ola, lo dirá el tiempo. Y por otro lado, en la guitarra hay un montón de gente haciendo falsetas que no valen nada porque están obligados a hacerlas si quieren seguir viviendo de esto, cuando podrían vivir de manera extraordinaria siendo meros intérpretes y salir a asomarse al micro y decir voy a tocar Almoraima de Paco de Lucía y tocarlo con absoluta naturalidad. Mira, aquí está Almoraima de Paco de Lucía, con una buena pulsación, con un buen tiempo, con una... Eso no es impensable en la guitarra. Nadie se atrevería a tocar una cosa que es de otro. Sin embargo, en el cante, claro,
Y después está la otra gran película del arte. No hay que estar creando, hay que estar creando, hay que estar creando porque tienes que estar... Bueno, en el arte en general, las artes escénicas tienen un problema que en el toreo lo explican muy bien los toreros y en el flamenco, pues, al ser una arte escénica se da y nos da miedo reconocerlo, ¿no? El torero siempre explica que está obligado a generar una faena en unas circunstancias que no siempre son las idóneas. Tiene que estar a las 6 de la tarde en tal sitio, el toro lo embiste o no lo embiste, el público ha venido o no ha venido, hace viento, está lloviendo, sabe Dios. Nunca se sabe. Cuando por contra, en las artes que no son escénicas, por ejemplo la pintura, el pintor pinta el cuadro cuando considera que está inspirado. Y tiene momentos de inspiración. Y si no le gusta, tiene derecho a borrarlo. Al torero no se le ve la tacha. O sea, no, se le ve la tacha. Cuando el torero está pegando el mantazo, se le ve la tacha. En el flamenco pasa igual. Y hay veces que el cantador no está inspirado. O el bailador no está inspirado porque la inspiración... Uno no se levanta por la mañana, le da al despertador y se le ha ocurrido el cante de buena primera. Eso no funciona así. Tenemos que aprender a respetar los petardos en las artes escénicas. No hemos aprendido a eso, ¿no? Y eso hay que aprenderlo. Oiga, pues hoy fulano no ha estado bien, no ha estado bien, pero es un magnífico artista, por esto y por esto. Y no le podemos exigir que permanentemente nos esté dando una nueva creación. Mira, yo defiendo que en el arte, el que es capaz de pintar un solo cuadro nuevo y distinto a todo lo demás, ya es pintor para toda su vida, sin que pinte otro cuadro más nunca. Pues en el flamenco igual. Pero hay que incorporar aquí lo que es la comercialización. Sí, estamos hablando de una industria y hay que compatibilizarlo, claro, como pasa en el toreo. Entonces yo lo que estoy reivindicando es el derecho a pegar petardos. Yo creo que no se la come. No tiene por qué. La industria no se ha comido la ópera ni... Por ejemplo, voy a una casa de discos para decirte, oye, tienes que grabar 5 soleas, 13 grillas, y me dices, no, ya no. Luego aquí te metes por lumpita, por tango, y ahora metes un popurrí de copla, Poveda lo gorda, y Poveda un cantado, también cerrado, Pero claro, el flamenco tiene el público que tiene. Entonces, si quiere cobrar 50.000 euros en una gala, no puede cantar por seguirilla nada más. Y eso es así. Perdona, yo ¿sabes? digo siempre que yo abrí el libro del flamenco y en la primera hoja me quedé. Vale. Ahora, yo tengo una cosa. Veo un detalle y garanteo 4 o 5 letras. Y esas 4 o 5 letras, a lo mejor, por regla general, yo tengo 8 cantes de las 8 provincias andaluzas, porque aquí el 90% de los ceutíes tenemos en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta o en sexta generación, somos de allí. Alguien de la península, ¿no? Yo nací en Tarifa, me he criado aquí, a los 4 meses me trajeron aquí, tengo 79 años. Pues yo digo, en uno de mis cantes digo yo, por ejemplo, yo que anduve por tus calles y de tu aire me empapé, lo mucho que Ceuta cambiaste, siempre lo recordaré. Olé. O sea que, Olé. y cosas así, a esas dos banderas, a la roja y guarda, el beso que le di en el año 57, esa la tengo yo grabada también. O Y sea, a la otra la tengo también es como que por lo defecto. que estamos haciendo como un círculo, ¿no? Es verdad. No, es que si no hay una participación de opinión, Claro. el cante por ser el cante del pueblo ya no nació. Que nadie me diga sus compases, porque eso lo llevo yo en el corazón. Anda que no. Y eso ya se hace. Es verdad, ¿no? Si es que el flamenco es rico y está vivo y va a seguir estando vivo por eso mismo, por lo que usted decía, ¿no? Es que la opinión es fundamental, es lo que decía Alberto, ¿no? Si un cantado ha cantado hoy para matarlo, es que no es que cante para matarlo siempre, sino que tiene su... Es que si no es como una máquina, o sea, sería una muñequita que le da cuerda. Claro, entonces no, y el arte no aparecería nunca. Y estaría todo el día como el Manuel, ¿a ti qué te como el parece? chino. Perdón, ¿a ti qué te parece esto de la creación, lo que defiende Cristóbal y defendemos todo, ¿no? Que tiene el flamenco tiene que estar en el nivel top, ¿no? Digamos, en lo más alto, pero claro, hay algunos intérpretes o cantadores o bailadores que
en algunos momentos, si tú ves una creación de ese tipo, chirría un poco, ¿no? También, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Claro, pero todo esto es una cuestión que creo que ya hemos tocado, pero que creo que hay que abundar en ella. Y vuelvo a repetir. El propio flamenco lo canta. Cambiaron los tiempos, he cambiado yo. Hoy día no se puede pensar en flamenco como hace 50 años. En ninguno de los aspectos. En ninguno. Hoy día, mire, yo soy un aficionado que tuve la suerte de escuchar a Mairena, que tuve la suerte de escuchar a los maestros de aquella época, he puesto a Mairena como ejemplo de quien representa una etapa en el flamenco. Yo me interesé por Mairena y tardé un año, en que un amigo de mi padre me prestara el libro que había escrito con Ricardo Molina. Hoy día me siento en el ordenador y en un segundo tengo los libros de Mairena, tengo las biografías de todos los artistas, tengo la serie discográfica reconstruida de todo. Los tiempos han cambiado. ¿Usted cree, o cualquiera cree, que con un balón de correilla, que algunos conocéis como eran, Cristiano Ronaldo o Messi jugaría igual que juega ahora mismo? Entonces, no nos engañemos. No podemos pensar en el flamenco como algo que ocurrió y que debe de seguir ocurriendo tal como era cuando vivían estos artistas. Hoy día estamos en otro tiempo. Y estamos en otro tiempo no solamente en el escenario, en el tema discográfico. Eso no es el flamenco. Hoy día la discografía ya no funciona así. Hoy día la discografía funciona de otra manera. Nadie compra ya discos como se compraban antes. No hay emisoras que pongan esos discos. ¿Por qué? Porque han cambiado los tiempos. Hoy día en Spotify, en el Facebook, en las redes sociales, es donde se promociona, pero no el flamenco. Todo. Pasa en el resto de la música. ¿Cuántos discos de ópera se venden? ¿Por qué? Porque todas las óperas están al alcance de un botón. Disculpe, voy a terminar con esto. Entonces cambiaron los tiempos y hemos cambiado nosotros. Pero lo que sí decía yo al principio es que hay cosas que siguen sucediendo igual. Sigue habiendo pobres y ricos. Sigue habiendo injusticia. Sigue habiendo personas enamoradas. Personas defraudadas. Sigue habiendo desgracias personales. Sigue habiendo episodios. El flamenco siempre ha estado ahí. Quizás haya que mirar el flamenco y buscar esa vuelta de tuerca en si el flamenco hoy día está cumpliendo con el papel de compromiso que tuvo en otra época, ¿no? ¿Por qué no se canta hoy día a las cosas que están ocurriendo hoy día, además de todo lo otro, que ya se cantó y de forma maravillosa? Difícil es hoy día colocar un cante o un giro o una voz o un tercio nuevo, pero casi más difícil es colocar una letra. O sea, que el artista quiera someterse al trance de colocar una letra nueva. ¿Por qué? Porque es complicadísimo y porque además el flamenco está viviendo un tiempo en el que no está entrando a la muleta del compromiso, denunciando las cosas que ocurren. Y si lo hace de una forma que ya no es igual como lo hacía, volvemos a los episodios de Pepe Meneses, del Cabrero, o de Enrique Morente, que también fue un hombre perseguido. Pero en ese cambiaron los tiempos, he cambiado yo. No podemos envolvernos en la capa de yo conocí esto y después de esto ya no hay nada. Porque hay que estar abierto a lo que hay hoy y corregir aquello que entendemos se va fuera del orden flamenco. Eso es muy importante. Igual que también es muy importante lo que acaba de decir Luis y ha planteado, y tanto Alberto como Cristóbal, no podemos someter a los artistas a una disciplina férrea de creatividad. Es decir, los programadores no pueden exigirle a un artista que cada año o cada 2 años estén creando obras nuevas. ¿Qué repertorio tenía Tío Gregorio el Borrico? Tenía un repertorio de 4 cantes, de 20 minutos, de 25, de 30. Yo creo que si el Borrico estuviera hoy día, pues seguiría haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué repertorio, por ejemplo, tenía cualquiera de esos artistas que en aquella época formaban parte de esa familia cantaora? Y en el baile, Antonio Gadés hizo 4, 5 o 6 montajes, ya no hizo más. 5 montajes hace un artista, se los pedimos a un artista en vuelta de 10 años. Y en la guitarra ya ni hablamos, además, lo que ha dicho Alberto es el Evangelio.
La guitarra está opuesta al cante. Un cantador, como se salga del carrieste y no respire 2 veces, como el jurado entiende que debe de hacer la malagueña de la Trini, descalificado. Un guitarrista, en cuanto que haga un tiradillo del niño Ricardo, este está tocando con el niño Ricardo. Y eso tiene una consecuencia mala, por lo menos en la guitarra. Es decir, si perdemos al guitarrista intérprete, perdemos los repertorios de los que ya no están. Eso es ley de vida. Es decir, si para escuchar a Paco de Lucía hay que ir a ver a Paco de Lucía, desgraciadamente ya hace años que no está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la obra de Paco de Lucía se queda relegada solo y exclusivamente a escucharla en un disco? ¿Murió Beethoven y ya nadie ha tocado las cosas de Beethoven o de Mozart? Esa es una pregunta que dejo ahí al aire, ¿no? Intervenir, sí. Sí. Comparto con vosotros plenamente que lo que se canoniza muere. Eso es un hecho evidente. El canon está para desarrollarlo, para evolucionar, para cambiar, en cualquier arte, y también en el flamenco, ¿no? Eso lo comparto con vosotros. Pero sí, tú has hecho referencia a una cosa que a mí sí me parece de interés, ¿no? Y que nos habéis tocado un poco, y esa ruptura entre ese flamenco que arranca de la cultura popular, un arte opuesto a la música culta. Los caciques andaluces, de los campesinos que cantaban en los orígenes del flamenco, iban a la ópera. Vivían en Madrid y iban a la ópera. Los campesinos andaluces cantaban para quejarse y para denunciar, básicamente. Y yo creo que, en cierto modo, la comercialización, no sé si la comercialización, la canonización, la institucionalización de un cierto arte flamenco le ha hecho perder ese vigor, esa raíz popular, esa fuerza que tuvo como arte de protesta, de contestación, de identificación de clase, en definitiva, que tuvo en su origen el flamenco, ¿no? No sé si ese debate os interesa, bueno, o qué opináis de eso. Es muy interesante eso, porque realmente en una parte del flamenco sí, estoy de acuerdo con usted, pero en otra no. Porque usted dice los caciques, pero los señoritos de la Baja Andalucía mantenían a muchos flamencos, también, Cuando lo asumen. ¿Sabes? Cuando lo asumen y lo descargan de su poder de yo eso lo vivió en mi propia familia. Vamos a hablar de unos ganaderos importantes, ¿no? En su momento, que fueron los Guardiola. Fernanda, Bernarda, Alcuchara, Gaspar Utrera, convivían y vivían de ese flamenco que no era de espectáculo, era una fiesta privada, pero cobraban también, ¿no? Yo creo que eso también es interesante. Que nos hemos educado en un error histórico, y hemos asociado que el flamenco es popular porque pertenecía a una clase social o porque se daba en una clase social baja, y la ópera es culta porque era donde iban la clase alta, y lo culto y lo popular no está relacionado con la clase alta o con la baja, sino con la calidad de lo que se está exponiendo. Y antes hemos hablado de las letras. Yo es que sinceramente creo que fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar, y al cabo de mucho tiempo mi centro vine a encontrar, no es una letra popular, lo siento. O la que he dicho antes de la noche del aguacero, dime dónde te metiste que no te mojaste el pelo, es que eso no es popular. Es que esa la podía haber escrito Calderón de la Barca perfectamente. O sea, ahora que todo el gran arte es popular, por supuesto, porque todo lo bueno le gusta a todo el mundo. O sea, es que eso es... Yo no he dicho que lo popular sea malo. No. Ni que no sea, lo que tenga calidad. Es que no he dicho eso. Se relaciona el flamenco con lo popular, aparte, decía, como que se denota un poco y no, pero es que ¿qué sentido tenemos de lo popular? Claro que no pretendía yo rebajar lo popular, lo más mínimo. Lo más mínimo. Y cuando hablaba de música culta, digo porque es la forma de nombrarla de alguna manera. Ya. De hecho, mucha gente durante mucho tiempo la ha opuesto. Yo pienso que el flamenco es una música cultísima, pero tiene un origen popular que no tiene la ópera, evidentemente, ¿no? Bueno, pues para ir concluyendo, ¿vale? Vamos a hacer una pregunta que empezaría por Cristóbal porque él está ahí, ¿no? Y yo creo que Cristóbal lucha y trabaja por ese flamenco profesionalizado, por ese flamenco que vaya a cada sitio más importante y a cada más sitio mejor, ¿no? Porque creo que es importante. ¿A dónde vamos, Cristóbal? ¿Dónde vamos con esto? Bueno, yo quiero comentar que cuando he hablado antes de comercialización no quiero que se interprete, y también aclarar un poco que no siempre los programadores están demandando que los artistas produzcan al ritmo que marcan los programadores. Yo creo que también los propios artistas tienen la necesidad creativa, y los programadores lo que nos tenemos que encargar es de preparar el espacio adecuado para que esos artistas expongan de una manera profesional esos espectáculos.
no se le obliga a... Yo como director de la Bienal no planteaba nunca el estreno de un artista y no lo he hecho nunca. Yo me sentaba con él y lo primero que le contaba era qué es lo que quería hacer. Y como era la Bienal de Flamenco, que era el festival flamenco más importante del mundo, eran los artistas los que veían la necesidad de exponer sus nuevos espectáculos, porque era un escaparate ideal que dentro de la gestión cultural también lo teníamos que hacer, que no solamente es la programación pura y dura, sino generar el marco idóneo para que las producciones que se estrenaran en Bienal de Flamenco tuvieran luego un recorrido y una gira. Y ellos sabíamos la apuesta que desde el profesional o desde la dirección de la Bienal hacíamos con ellos, y no estrenaban y los dejábamos ya un poco apartados de ese estreno, sino que los acompañábamos en todo el proceso de gira de su espectáculo. También desde un punto de vista egoísta, porque esos artistas con esas producciones llevaban la marca Bienal por todo el mundo. Y eso hacía también que aprovecháramos la sinergia entre ambas partes. Y durante los años en los que yo he estado, los espectáculos que se han estrenado en Bienal luego han girado. Y yo mismo me he preocupado de que esos espectáculos giren. ¿Hacia dónde vamos? Vamos como la propia sociedad. Yo creo que el flamenco de hoy por hoy todavía es reivindicativo, porque todas las artes se nutren de los movimientos sociales y culturales que vivimos en la sociedad. Lo que pasa es que, por suerte, vivimos en una etapa de estabilidad, que estamos viviendo, creo, una de las mejores etapas de estabilidad. Pero el flamenco de hoy por hoy también es reivindicativo, pero es reivindicativo de otra manera. No tiene siempre que ser a través de la pena o de la situación social tan extrema que se vivía. Ahora vivimos en una mar en calma y eso hace que el flamenco se reivindique de otra manera. Vamos por ahí, pero ahora vamos a ir con Alberto, porque te va a ocurrir una cosa. Tú sabes que a mí me da... en la parte que tú has defendido, que la que defendemos todos, ¿no?, de la educación en flamenco, ¿llegaremos a dónde vamos? ¿Llegaremos a ver la Osla de Lunares con estación de Lunares alguna vez o no? Fíjate, tampoco pedía yo tanto. Yo no sé a dónde llegaremos. Ojalá, yo sueño con que alguna vez lleguemos a que cuando tú pares a un niño español por la calle y te pongas a charlar con él, le puedas hablar de Paco de Lucía o de Camarón o de la Niña de los Peines o de Bernardo de los Lobitos y sepa de qué estamos hablando. Que le puedas decir soleá y sepa que es una soleá, que le diga seguirilla y sepa que es una seguirilla. Tampoco es una aspiración tan alta, ¿no? No estamos pidiendo tanto, estamos pidiendo un poco conocernos mejor a nosotros mismos. ¿Y a dónde vamos? Pues mira, yo creo que este festival de Ceuta es una buena abstracción de a dónde vamos exactamente. Este es un festival que se celebra en un lugar que tiene más de 5 siglos, que son las murallas reales. Que es un vestigio arqueológico de primera magnitud, y que sin embargo sigue celebrándose cada año, exponiendo qué es lo que viene, quién está labrándonos el futuro. En un lugar donde está nuestro pasado, estamos hablando de nuestro futuro. Pues ese es el camino del flamenco. Vamos a ver a Marina Heredia, que todavía no tiene 40 años y es una cantadora excepcional. Vamos a ver a Farruquito, que todavía no tiene 40 años tampoco y es nada menos que el gran estandarte de la escuela de su abuelo y uno de los mejores bailadores que vamos a ver nunca. Aunque ahora mismo no estemos capacitados para darnos cuenta de eso, ya lo estaremos y lo echaremos de menos. Vamos a ver a David Dorantes, que ha inventado una manera de tocar el piano para el flamenco que también con el tiempo entenderemos y pondremos en su lugar. Y vamos a ver a José Valencia, que tiene 40 y pocos años y que es un cantador que conoce todas las murallas reales y sigue avanzando. Pues eso es el camino del flamenco, ¿no? Con una mano agarrada a lo que fuimos y otra mano tirando hacia lo que seremos. Y punto, como todas las artes, para lo cual es muy importante que aquí en Ceuta también los niños sepan que cada año en ese lugar se celebra un acontecimiento al que vienen a actuar unos señores que están representando no solo lo que ellos son, sino de dónde vienen, cuáles son sus raíces, y sobre todo esos señores los están defendiendo en el resto del mundo. Porque otra de las cosas de las que presumimos poco los andaluces, lamentablemente, los españoles en general,
lamentablemente, es de que cuando salimos por ahí fuera y dicen, ¿tú de dónde eres? De España. Lo normal es que te digan, España, Paco de Lucía. Eso somos nosotros fuera de España. Eso es un orgullo. Hay países que tú dices, Ucrania. Ucrania. Sí, pero No sé nada de Ucrania. Nosotros tenemos una bandera y la vamos poniendo en los mejores teatros del mundo. Los flamencos han abierto el Carnegie Hall de Nueva York, el City Center, el Albert Hall, bueno, los mejores teatros del mundo, el de la ópera de Sydney. Todos los grandes teatros del mundo tienen una bandera flamenca puesta y esa bandera es nuestra. Cada vez que un flamenco pone una bandera allí, está poniendo la bandera de tu hijo y de tu hijo y del tuyo y del nuestro. ¿Cómo es posible que esos niños no sepan que son muy importantes fuera de sus propias fronteras? Pues eso es lo que creo que tenemos que perseguir. Tiene que ver quién promueva eso. No lo puede promover, yo no lo puedo promover ni claro, ahí está claro, ¿no? Eso tiene que ser los legisladores, ¿no? Lo que mandan, ¿no? Realmente, ¿no? Habéis saltado cuando Pepe ha dicho que el flamenco está en crisis. Habéis saltado como una escopeta. Porque no estamos de acuerdo. Sí. Un momentito, pero yo discrepo también. Bueno, claro. Vosotros, con mucho conocimiento, vivís donde hay flamenco. Yo a Pepe le pregunto muchas veces, Pepe, ¿qué cantao nuevo hay? Y me dice algunos, pero claro, lo que vosotros conocéis, lo conocéis vosotros. Aquí, poquita gente. Falta de difusión, falta de estar en el sitio oportuno. Por ahí... Pero para eso están estos encuentros, sí, están estas... Pero ¿quién dice aquí en Ceuta que existen esos cantadores? ¿Cómo a los niños le damos esas clases en las escuelas si no hay quien las dé, ni hay quien las proponga? Con políticas culturales que se diseñen para eso. Claro, eso es lo que reivindicamos. Te garantizo que los de a pie no podemos... Está claro. Bueno, pero no se preocupe usted porque aquí también a lo mejor hay algún político que nos está viendo o aquí o por los medios que estamos retransmitiendo, seguramente algunos lo escuchará alguna vez en la vida, ¿no? Seguro. Porque Manuel empezó hablándonos de los rituales, ¿no, Manuel? Y la pregunta sería, ¿habrá algún programador electrónico de tablets que saque una letra por soleá? ¿En los rituales del futuro? ¿Dónde vamos por ahí? Puede ser. No sé, pero hoy día como la tecnología roba el alma. ¿Eh? El flamenco no está en crisis, ¿eh? De verdad que no. ¿Eh? Está descompensado. Pero es que no estar en el meollo no quiere decir que el meollo esté en crisis. El problema es que no se esté en el meollo. Entonces, el flamenco no está en crisis, está descompensado, que lo decía al principio. Mire, bueno, hablamos de tú en un... El flamenco lo único que necesita es que se considere. Pero aquí también voy a hablar del reflejo del flamenco en la sociedad. La sociedad nuestra, cuando hablo de Andalucía, por supuesto, administrativamente, aunque Ceuta sea una comunidad autónoma, Ceuta y Melilla para nosotros es nuestra tierra también, ¿verdad? Entonces, el flamenco refleja todo esto que estamos hablando, una cosa que nos suele ocurrir aquí abajo, y es que tenemos un complejo de inferioridad enorme. O sea, pero no con el flamenco, lo tenemos con todo, o con casi todo. Incorporemos eso también a la reflexión que estamos intentando hacer hoy. Ya lo dijo Marchena, ¿eh? Y no estamos hablando de un cantador cualquiera, ni de ayer por la mañana. Todo el que canta bien por siguirilla lleva un remiendo en los pantalones. Lo que es una pena es que hoy día casi esté ocurriendo eso también. Entonces, partamos de que tenemos que despojarnos del complejo de inferioridad. No caer en el chauvinismo vano, pero sí valorar lo nuestro. Que lo decía bien Alberto, el orgullo de que España, y aparece flamenco.
Alberto conoce perfectamente la anécdota y una vez más la voy a contar. En los años 80, cuando se instala la democracia en España y se empiezan a mover todos los resortes necesarios para que este país salga de una situación en la que no podía mantenerse más en cuanto a economía y a todo lo que necesitaba un país subdesarrollado como éramos nosotros, o por lo menos no estábamos a la altura de Europa, y se empiezan a establecer los mecanismos, ya digo, desde la recién estrenada democracia, llega un momento en el que no solamente se plantea que hay que comer y que hay que trabajar, sino que hay que elevar el índice de analfabetismo que tenía este país. Y la falta de cultura gráfica, no cultura en la sangre que teníamos y bastante. Y le encomiendan al ministro de Cultura de la época que vaya a ver a sus colegas de algunos países europeos para hablarle de ese propósito. Y uno de los ministros de Cultura que visita, en primer lugar, es el ministro de Cultura alemán, que por aquel tiempo Alemania era el gran soporte económico y cultural de Europa junto con Francia. Se sienta con ese hombre y empieza a decirle, que era la embajada que llevaba, que España no solamente quería salir de la crisis económica y tener unas infraestructuras de carreteras, una infraestructura de sanidad, una infraestructura de universidad, acceso a los colegios y a la enseñanza, sino que querían incorporar un elemento que entendían importantísimo, que era la cultura llevada al pueblo. Y entonces empieza a hablar ese hombre, queremos reflotar la red de teatro, desde el ministerio se va a subvencionar a las compañías de teatro, queremos que en los pueblos se empiece a abrir a la cultura y que además de las escuelas pues se tenga un acceso a la gran música. Y por ahí entró, porque nuestros niños deben de saber quién es Mozart, Beethoven, porque queremos que esa enseñanza de la cultura musical esté en los colegios y que sepan del piano percutido de Bela Bartok y de Vivaldi. Empezó a dar una ristra de músicos hasta que lo mira el ministro alemán muy fijo, espera un silencio y le dice: todo eso que usted me está contando, querido colega, me parece muy bien, pero tengo que decirle una cosa. A mí el músico que actualmente me interesa más de todos se llama Paco de Lucía. El ministro alemán al nuestro. ¿Cómo iba a pensar ese hombre que un ministro alemán de cultura se iba a fijar en un guitarrista flamenco? Ese complejo de inferioridad, eso de que lo nuestro es siempre peor que lo de los demás, nos acompañan en el flamenco. Y eso no podemos nosotros asumirlo, no podemos nosotros heredarlo, Pepe. El flamenco podrá estar en crisis, en menos crisis, ser mejor, haber vivido, haber compartido, pero nosotros no podemos tener un complejo de inferioridad de que el flamenco es menos que cualquier otra música de cualquier otro sitio. Y lo dijo el ministro alemán, por si nos sirve de algo. A mí el músico que ahora mismo, estaba hablando de Beethoven y de todo, el músico que más me interesa se llama Paco de Lucía. No podemos de ninguna de las maneras entender que eso nuestro, y aplíquenlo a un montón de cuestiones más, por ser andaluz y por ser nuestro y estar a la mano, es menor que cualquier otra cosa. Y a ver si entre todos hacemos que nuestros niños se sientan orgullosos de todos nuestros músicos que tienen el mismo nivel que todos esos que forman parte de la llamada gran música. Así que, si todo aquel que canta bien por siguirilla lleva un remiendo en los pantalones, es nuestra responsabilidad también darle el sitio a todos esos grandes artistas de nuestra historia, del presente y, vuelvo a repetir, de un futuro maravilloso que tenemos en el flamenco. Muchas gracias. Por eso, sí. Manuel. Sí. Yo veo a mis 39 años, me veo Buenas noches de Juan y medio, por la cantidad de chavalines que ya se saben, de taquillos. ¿Cómo pueden cantar estas criaturas? Cante de Mairena, cante de Pepe Morchena, hace la salida del grupo de Algeciras,
La labor de las peñas es fundamental aquí, que se ha hecho, sobre todo las peñas que, cuidado, las peñas que han abierto las puertas a todo el mundo, porque también hemos sido un poco encargados de despedir a mucha gente que se ha querido acercar al flamenco diciéndole que esto es muy complicado, que esto es muy difícil, que esto hay que saber, porque si no se sabe, no, mire usted, el flamenco es algo que, lo decía Camarón, ¿no? Hay dos tipos de flamenco, uno el que te llega y otro el que no te llega, y si el flamenco te llega, pues es bueno, porque si yo quiero convencer a cualquiera de que lo que está escuchando es muy bueno y no le dice nada, por mucho que yo lo quiera convencer, pues seguirá sin decirle nada. Yo creo que debemos de ser generosos con todo aquel que se va acercando al flamenco y acogerlo con una bienvenida enorme. Vuelvo a repetir, y eso que estábamos hablando, si el escenario está garantizado, el problema está en el patio de butaca. O sea que yo no hablábamos al principio de enseñarle en los colegios a los niños a cantar y a bailar, para eso es otro. Enseñarle o acercar a los niños al flamenco para que nos digan, papá, abuelo, llévame hoy a ver a fulano que va a cantar en tal sitio. Y que llenemos nuestros patios de butaca y nuestros espectáculos con esa generación que hemos perdido. Hemos perdido una generación y media, por lo menos, ¿no? Que ahora vamos a ir poquito a poco recuperando, y que eso es a lo que nos referíamos al principio, ¿no? Con la crisis que puede tener el flamenco del patio de butaca para allá, porque para acá yo creo que está más que garantizado, aunque hayamos vivido otras épocas y hayamos conocido y vivido y disfrutado de artistas tan grandes como los que cualquiera puede tener en su memoria. Pero abrámosle la puerta a los jóvenes, que son los que garantizan el futuro, y verá cómo entonces nos irá la vida de otra manera, creo yo, esa es la postura. Pues nada, ha sido 1 hora y media que se me ha pasado absolutamente volando, a todos ustedes también, ¿verdad? Yo creo que Sí. es que tenemos que coger la moto tenemos que coger la... Para mí realmente ha sido un gran honor estar con nuestros amigos y compañeros de hablar de flamenco, ¿no? Pero os digo para que no esté muy puesto, ¿vale? A mí me decían muchas veces los mayores de mi casa, ¿vale? Cuando venía una mujer y estaba Fernanda o Bernarda y venía una mujer mayor corriendo y decía, ay, que me gusta el flamenco, pero yo no entiendo. ¿Sabes lo que le respondía? Del flamenco no hay que entender, el flamenco hay que sentirlo, ¿vale? Buenas tardes. Eso es, muy bien, Luis. Lo de la raza no te la... Lo de la rayuela. Lo de la rayuela.